Hola a todos, bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a elaborar un estuche con la técnica de patchwork. Estos retacitos de tela que estoy utilizando de distintos colores los vas a combinar a tu gusto. Pueden ser retazos de tela que ya no estés utilizando, que te hayan sobrado. Te muestro mis retacitos. Estos los compré así, ya para elaborar patchwork. Lo primero que vamos a realizar es cortar cuadritos de 6 por 6 centímetros. Aquí tengo mi patrón. Tengo cortada 40 piezas para mi estuche, 20 y 20. 20 piezas para un lado y 20 piezas para el otro lado. Voy a iniciar uniendo dos cuadros. Como en la fila de arriba tiene 5 piezas, voy a unir 2 piezas y 2 piezas y la última la agregaré de último. Aquí te muestro, las voy a unir cara con cara, 2 cuadritos y solo cosiendo de un lado. Tenemos listo el otro cuadrito para introducirlo a nuestra costura. Aquí tengo todos mis cuadritos terminados, cosidos de un solo lado. Si te das cuenta, en un solo tiraje los hice todos para que se nos haga más fácil. Cortamos los hilitos que los unen y luego los voy a abrir como que fueran unos libritos. Los abro y voy a unirlos igual como hicimos anteriormente, tomando una pareja con otra pareja de cuadritos y así cosiéndolos en un solo lado. Te muestro cómo. Voy a tomar este y lo coloco encima, así cara con cara, y lo vamos a coser. Todos los cuadritos hacemos lo mismo. Asegúrate que quede el centro con el centro del otro cuadrito y cosemos en la parte de aquí. Comencemos. Igual ya teniendo lista la otra parejita para poderlo coser de una vez. Y así sucesivamente lo realizamos con todos los cuadritos que tenemos. Como acá tengo 4 de 2 parejas de 2 cuadritos, el último lo voy a agregar solito, lo voy a añadir a la fila de 5 cuadros. Son 4 filas de 5 cuadritos cada una, por eso es que el quinto lo agrego así separado. Al tenerlo terminado vamos a realizar el mismo procedimiento cortando los hilos y ahora sí vamos a unir primero las 2 primeras filas y luego estas otras 2 filas. Cosemos en la parte de arriba y acá también. Cuando lo tengamos listo, ahora sí vamos a coserlo para formar una sola pieza. Cosemos en la parte de arriba y nos quedará de esta manera. Y así realizamos del otro lado. Esta va a ser para la parte de enfrente o atrás. Nos queda de 25 por 20 centímetros en total en la parte de atrás. Así me queda. Y ahora lo que vamos a hacer es acolchonar nuestras piezas. Aquí tengo mis 2 piezas. Esta ya está acolchonada. Te muestro cómo me ha quedado, pero yo te voy a mostrar el paso a paso. ¿Ves? Realicé 2 costuras en la parte vertical y 2 costuras en la parte horizontal. Así que vamos a realizar lo mismo. Cortamos una pieza de 20 por 25 centímetros de tu acolchonado de preferencia
Yo estoy utilizando este, le puedes agregar un spray de adhesivo para pegarlo. Si no tienes como yo, pues lo vamos a hacer con alfileres. Si te das cuenta, pues me salió así. Entonces, si no tienes, no te preocupes. Solo sujétalo muy bien con ganchitos o alfileres y para poderlo coser y que no se nos esté moviendo. Entonces vamos a realizar las 2 costuras en la parte vertical y 2 costuras en la parte horizontal. Necesitamos también un zipper de 25 centímetros. En las orillas le voy a agregar unos retacitos de tela como decorativo también. Ya tenemos nuestras piezas. Lo que voy a realizar es tomar el forro, la parte del forro. En la parte de abajo te dejaré todos los materiales. El forro mide 20 por 25, lo mismo que miden nuestras piezas. Necesitamos nuestro zipper, las 2 piezas de forro y nuestras 2 piezas con la técnica de patchwork. El zipper o la cremallera la vamos a colocar de forma al revés para que quede frente a la tela. Y el forro lo vamos a colocar encima de nuestra cremallera. Asegurémonos de colocarle alfileres o ganchos para que no se nos dificulte al momento de coserlo. Así que le voy a colocar bastantes alfileres porque el acolchonado se nos va a hacer que se vea muy abultado y se nos puede mover. Realizamos una puntada recta en la parte de aquí. Al tenerlo terminado, lo vamos a enderezar para poderle coser del otro lado. Entonces acomodamos bien y colocamos nuestra otra pieza encima del zipper, igual que quede frente a frente de la tela. Pero asegúrate de acomodarlo bien porque el acolchonado a veces queda un poquito abultado. Entonces ya tenemos nuestra otra pieza y la vamos a colocar encima de la cremallera. Le damos la vuelta para colocarle la otra parte del forro. Vamos a realizar exactamente el mismo procedimiento que realizamos anteriormente. Que quede
entonces el forro, la cremallera y nuestra tela principal. Cosemos una puntada recta. Al tenerlo terminado, nos quedará de esta forma. Acomodamos nuestra tela y vamos a coser en la parte de enfrente con puntada recta en la parte derecha como en la parte izquierda. Vamos a unir todas nuestras piezas, que quede la parte exterior con la parte exterior frente a frente. De esta manera, dobladas por la mitad, y el forro frente con el forro. Acomodamos bien para poderlo coser. Antes de esto estoy utilizando este herraje de media luna y esta pieza de tela aproximadamente de 10 centímetros para introducirlo en mi bolsa y que sea un agarrador, o en dado caso poderle colocar un llavero. Lo estoy colocando a la mitad de los primeros 2 cuadros. Voy a coser entonces en la parte marcada. Únicamente vamos a dejar un espacio en la parte de aquí para poder pasar toda nuestra tela de último. Antes de enderezarlo, le voy a cortar en cada extremo un pedacito para que se nos haga más fácil al momento de darle la vuelta. Ahora sí, en el agujero que dejamos anteriormente vamos a pasar toda nuestra tela para enderezar nuestro estuche. Muy bien, ha quedado terminado, está listo para regalar, vender para ti mismo o a ti misma. Le puedes agregar un llavero como el que tengo aquí. Te dejo el link en la parte de arriba para que puedas entrar y ver el paso a paso de cómo elaborar este llaverito. Este llaverito nos sirve para que sea un bolso de mano o que el estuche se nos haga mucho más fácil. Muchas gracias por ver el video hasta el final. No olvides suscribirte a nuestro canal.